¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de sucesiones y ahora veremos cómo probar que una sucesión es acotada. Y en este video vamos a realizar la prueba con dos sucesiones. En este caso, esta es la primera sucesión. Primero que todo, bueno, ya vimos en el video anterior cómo saber si una sucesión es acotada y pues al final del video llegamos a esta definición, ¿no? Entonces, una sucesión es acotada si se encuentra un número P, cualquier número, y un número Q cualquiera, tal que todos los números de la sucesión estén entre esos dos números. Les aclaro lo que les dije en el video anterior. Acuérdense que si por ejemplo tenemos 2 menor o igual que x menor o igual que 7, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es que estamos hablando de todos los números que están entre 2 y 7, ¿no? Que eso es lo que sucede en sucesiones acotadas, ¿no? Que todos los términos de la sucesión se encuentran entre dos números. No importa cuál número sea, lo importante es que se pueda encontrar dos números que, digámoslo así, encierran la sucesión, ¿no? O todos los términos de la sucesión. Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Si encontramos que todos los términos de la sucesión están entre dos números, pues entonces podemos concluir que la sucesión sí es acotada. Y en este video pues vamos a utilizar simplemente la intuición, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a escribir la sucesión, ¿no? Miren que la sucesión tiene que ir en el centro. Entonces voy a escribir aquí n más 1 sobre n. Y lo que vamos a hacer es mirar si todos los términos de esta sucesión se pueden escribir entre dos números. Por ejemplo, el número menor, ¿sí? Vuelvo a decirles, acordémonos, 2 menor o igual que x menor o igual que 10, por ejemplo. Aquí estaríamos diciendo que todas las x están entre 2 y 10. Esto se lee todos los números que están entre 2 y 10. Bueno, esto ya lo vimos en el curso de intervalos e inecuaciones, ¿sí? Entonces, siempre a la izquierda va el número más pequeño que todos los términos de la sucesión y a la derecha iría el número más grande que todos los términos de la sucesión. En este caso, vuelvo a decirles, esto es intuitivo, ¿sí? En este caso miren que arriba, bueno, aclarando que la n, acordémonos que por ser una sucesión, siempre se va a reemplazar por números positivos, o sea, siempre aquí arriba, siempre, no importa por cuál número reemplacemos la n, siendo números naturales, arriba siempre me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es positivo, 2 más 1 es positivo. Si llegamos, por ejemplo, al término número 50, 50 más 1, eso es positivo. 1.000.000 más 1, eso es positivo. Entonces miren que arriba siempre vamos a tener un número positivo. En el denominador también. ¿Por qué? Porque si reemplazamos la n por los positivos, pues esto siempre va a ser positivo. Entonces, sin importar por cuál número reemplacemos la n para encontrar todos los términos, miren que arriba siempre va a ser positivo y abajo en el denominador también va a ser positivo. Entonces, si hacemos esta división entre un número positivo cualquiera y otro número positivo, siempre todos esos números, esa división también siempre va a ser positiva. Entonces, ya se sabe que aquí, por ejemplo, puedo escribir el número 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 0 es menor o igual que todos los positivos, ¿sí? Aquí podría escribir, por ejemplo, el número menos 5. No habría problema porque lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un número que sea menor que toda la sucesión. Entonces ya encontramos una cota inferior, sí, hablando de todos los conceptos de sucesiones, ¿no? Ya encontramos un número que es menor que todos los términos de la sucesión, pero el mayor pues no es tan fácil, ¿sí? Porque no podemos decir, no, pues esto siempre me va a dar mayor que 1000. ¿Por qué? No es tan sencillo, ¿no? Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Acordémonos que siempre, miren que en este caso, algo que se observa en esta sucesión es que el número de arriba siempre va a ser mayor que el número de abajo, ¿sí? El numerador va a ser mayor que el denominador. Pero, sin importar qué suceda, aquí debo escribir una expresión que sea mayor que esta. Observemos lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos la fracción, no importa cuál sea, 5 tercios, ¿sí? Si yo quisiera encontrar una fracción mayor que 5 tercios, o sea, voy a escribir que 5 tercios va a ser menor que, bueno, voy a agregarle el igual como por lo que aquí tiene el igual. Si yo quiero buscar una fracción mayor, pues una forma muy sencilla es escribir otra fracción que tenga el mismo denominador,
pero que el numerador tiene que ser mayor, porque obviamente para que sea mayor que 5 tercios, pues tendría que ser, por ejemplo, 6 tercios. Y 6 tercios pues ya es mayor o igual que 5 tercios. Incluso podía escribir el 5. ¿Por qué? Pues porque cumple la condición, que 5 tercios es menor o igual, en este caso es igual, que 5 tercios. Pero si escribo un número mayor en el numerador, como el denominador es igual, no importa cuál número escriba, siempre que escriba un número mayor que 5, pues esta fracción también va a ser mayor. Por ejemplo, si escribo el número 10, ¿sí? 5 tercios es menor que 10 tercios. En este caso, pues es menor, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Miren que, acordémonos nuevamente, que si reemplazamos la n por números enteros, entonces aquí yo puedo escribir una fracción que también va a tener la n, ¿sí? Si esta fracción tiene la n como denominador y esta también lo tiene, ¿cómo hago para escribir un número mayor acá? Sí, porque la idea es que esta expresión sea mayor que esta. ¿Cómo hago para escribir un número mayor que acá? Pues simplemente tengo que escribir un número que sea mayor que n más 1. Por ejemplo, podría escribir n más 2. Si yo escribo aquí n más 2, ya estoy asegurando que esta expresión va a ser mayor que esta, ¿sí? Pero, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, voy a escribir n más n. ¿Por qué? Porque ya se sabe que n más n es una expresión mayor que esta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la n toma valores positivos. Entonces, si la n valiera 1, aquí diría 1 más 1, que eso es 2, y aquí estamos mirando solo el numerador para compararlo así, ¿no? Aquí diría 1 más 1, que eso es 2, y aquí también diría 1 más 1, que es 2. Entonces cumple la condición de que es igual. Pero si la n fuera 2, aquí diría 2 más 1, que es 3, y aquí diría 2 más 2, que es 4. Entonces este número va a ser mayor. Si la n fuera el número 10, por ejemplo, aquí sería 10 más 1, que es 11, y aquí sería 10 más 10, que es 20. Entonces, esta expresión es mayor que esta expresión. ¿Y por qué escribí esta expresión de esa forma? Porque aquí puedo hacer operaciones con todas esas n que hay ahí. Miren que, por ejemplo, voy a coger solamente esta expresión para cambiarla, ¿no? Entonces, aquí, pues voy a escribir lo mismo, ¿no? Que 0, porque ya encontré que era el número 0, voy a escribirlo aquí, que 0 es menor o igual que la sucesión, todos los términos de la sucesión, n más 1 sobre n. Y aquí simplemente pues voy a modificar, bueno, voy a escribir menor o igual, y voy a tratar de modificar esto para ver si esto lo puedo convertir en un número. En este caso, como escribí solamente la letra n, pues va a ser muy sencillo escribirlo, o eliminar las n más bien. Entonces voy a escribir esta expresión aquí, n más n sobre n. Por ejemplo, miren que n más n, eso es 2n. Por eso lo escribí como n y como n. ¿Para qué? Para poder hacer esta operación. Si por eso no escribí n más 2, que n más 2 también hubiera sido válido, ¿sí? Pero n más n era más fácil porque ya miren qué es lo que va a suceder, ¿no? Aquí me quedaría n más n, que es 2n, sobre n. Y aquí entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo eliminar, o más bien simplificar, la letra n con la otra n. ¿Y qué nos queda? Nos queda solamente 2 sobre 1, que eso es 2. O sea que esta expresión que yo escribí aquí es lo mismo que el número 2. Entonces voy a cambiar esta expresión por el número 2 y miren que ya encontramos dos números dentro de los cuales están todos los términos de nuestra sucesión. Entonces ya queda comprobado, como encontramos los dos números, ¿sí?, que limitan la sucesión. No quiere decir que es exactamente el 2 y el 0, porque, por ejemplo, yo aquí puedo escribir el 5 y también es válido, ¿sí? Porque el 5, obviamente, si el 2 es mayor que todos los términos de la sucesión, pues el 5 también sería mayor, el 6, el 10, el 2000 también sería mayor que todos los términos de la sucesión. Pero pues aquí ya queda comprobado. Pero acordémonos también del otro que vimos en el video anterior, que hay otra forma de decir que una sucesión es acotada. También puedo escribir que el valor absoluto de todos los términos es menor o igual que m. Eso también lo podemos escribir aquí. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un cambio, ¿sí? Entonces voy a escribir esto. Miren que el número más grande, digámoslo así, el valor absoluto, porque estamos hablando de valor absoluto, el valor absoluto de estos dos números, el más grande es el 2. El valor absoluto de 2 es mayor que el valor absoluto de 0. Acordémonos que el valor absoluto simplemente es mirar el número sin signo. El valor absoluto de un positivo, pues es positivo, y el valor absoluto de un negativo, pues es positivo también, o simplemente es mirar el número sin signo. Entonces, miren que como el número más grande de estos dos es el 2, entonces yo puedo escribir esto de la siguiente forma.
Aquí puedo escribir, en lugar del 0, puedo escribir menos 2. ¿Y por qué puedo escribir menos 2? Pues porque si 0 es menor que todos los términos de la sucesión, pues obviamente menos 2 también va a ser menor que todos los términos de la sucesión. ¿Por qué? Pues porque menos 2 es menor que 0. O yo podría escribir aquí, cambiar el 0 por el menos 1, y eso está correcto, porque menos 1 también sería menor que todos estos términos. Así como les decía aquí yo puedo escribir el 2 o el 3 o el 5, cualquier número mayor que 2, pues porque si el 2 es mayor, pues el 3 también va a ser mayor, el 4 también va a ser mayor que todos los términos de la sucesión. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es escribiendo el mismo número a la izquierda y a la derecha, solo que pues obviamente uno negativo y el otro positivo. En este caso aquí me quedaría menos 2 menor o igual que esto. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Porque acuérdense que esto es el valor absoluto. Entonces esto lo puedo reescribir como el valor absoluto de los términos de la sucesión es menor o igual que este número, ¿sí? Esto no lo explico porque esto ya lo vimos en el curso de intervalos e inecuaciones. Simplemente esto, cuando está escrito así, se puede escribir de esta forma. Bueno, entonces, hasta aquí ya quedaba comprobado, ya estaba comprobado que esta sucesión sí era acotada. ¿Por qué? Porque encontramos dos números que envuelven, digámoslo así, todos los términos de la sucesión. Simplemente quería aclararles que también se podía escribir de la otra forma, ¿sí? Del otro tipo de cómo se escribe las sucesiones acotadas, ¿no? Y como les decía, vamos a hacer otro ejercicio para comprobar, ¿sí? Que en este caso esta sucesión también es acotada. Miren que estamos probando sucesiones similares. Obviamente por ser el primer video, pues estoy haciendo las más sencillas de comprobar, en las que hay divisiones, ¿sí? Con la n, ¿no? Si ustedes quieren, pueden proponer algún ejercicio para comprobarlo, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, hacemos esto mismo, ¿no? Entonces, escribimos la sucesión, en este caso que es 2n al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado, y tratamos de buscar los números, ¿no? El número que sea menor que todos los términos de la sucesión y el número que sea mayor. Nuevamente, en este caso, miren que sin importar por cuál número reemplace la n, obviamente estoy hablando de números naturales por ser una sucesión, sin importar por el número que reemplace, lo de arriba, o sea, lo del numerador va a ser positivo y lo del denominador también va a ser positivo. ¿Por qué? Pues porque aquí sería, por ejemplo, si lo reemplazamos con el primer término, 1 al cuadrado es 1 y ese 1 por 2 da 2 más 1, 3. Y si reemplazo, bueno, mejor dicho, sin importar por el número que reemplace aquí, al elevarlo al cuadrado va a ser positivo. Si multiplico un positivo por 2, da positivo. Y si a un positivo le sumo 1, pues eso va a dar también positivo. Entonces, todo lo del numerador siempre va a ser positivo cuando la n la reemplazo por los números naturales. En el denominador también sucede lo mismo porque sin importar el número por el que reemplace, al elevarlo al cuadrado va a dar positivo. Entonces, también podemos escribir nuevamente que todos los términos de esa sucesión son mayores que 0. O sea que 0 es menor o igual que todos esos términos. Ahora, ¿qué hacemos aquí a este lado? Vuelvo a decirles, no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Volvemos a hacer lo mismo. Miren que aquí, entonces yo lo que voy a hacer es escribir otra fracción que tenga el mismo denominador, pero buscando que el numerador sea mayor, ¿sí? Entonces, nuevamente podemos hacer la forma fácil. En este caso, miren que en el denominador decía n al cuadrado y arriba dice n al cuadrado. Entonces, lo más fácil sería escribir esto como una expresión que tenga la n al cuadrado. En este caso voy a escribir, por ejemplo, 2n al cuadrado más, y aquí voy a sumarle algo mayor que ese 1, porque esto tiene que ser mayor que 1 para que esto sea mayor. En este caso, pues sería n al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos reemplazando con los positivos, simplemente tengo que buscar un número mayor que 1. Si reemplazamos con el número 1, 1 al cuadrado es 1, o sea, sería igual. Si reemplazamos con el 2, 2 al cuadrado es 4, entonces ya haría que esto del numerador sea mayor. Lo mismo con el 3, 4, 5, 6, entonces ya se asegura o aseguramos que esta expresión es mayor que esta, siempre que reemplacemos con los números naturales, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí, pues como ya encontré el número 0, dejo eso igual, esto lo escribo igual. Y la expresión de la derecha pues la escribí a propósito porque ya se sabe que eso se puede cambiar por un número, ¿no? Entonces voy a hacer con rojo esto. De una vez voy a hacer aquí la operación. Miren que 2n al cuadrado más 1n al cuadrado, eso es 3n al cuadrado. Sobre, y en el denominador dice n al cuadrado. Aquí podemos simplificar la n al cuadrado con la n al cuadrado, ¿sí?
porque pues ya se sabe que, acordémonos que cuidado porque aquí no puede ser 0, ¿no? Y nunca va a ser 0 si reemplazamos con los naturales. Con el 1, con el 2, nunca va a ser 0. Entonces, esto me quedó convertido en el número 3. O sea, que esta expresión de aquí, que ya se sabe que es mayor, esa expresión es igual al número 3. Entonces, ya quedó demostrado que sí es una sucesión acotada. ¿Por qué? Porque encontramos un número menor que toda la sucesión y un número mayor que toda la sucesión. Y ya un poco más rápido lo podemos escribir en la forma de valor absoluto. Para eso lo que hacemos es escribir estos dos números iguales, solo que el de aquí obviamente negativo y el de aquí positivo. En este caso, entre el 0 y el 3, el de mayor valor absoluto es el 3. Entonces aquí escribimos un 3, pero obviamente tenemos que escribir un 3 negativo. Menos 3, menor o igual que la sucesión, menor o igual que 3. Que eso es exactamente lo mismo que decir que estamos entre valor absoluto, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, simplemente es otra forma de escribir que los términos de la sucesión todos son menores o iguales que este número de aquí siempre, 3. Y con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a probar que esta sucesión es acotada, ¿sí? La idea es que, en este caso les hice varios cambios, la idea es que analicemos, ¿no? Les voy a dar una pista, miren que en el primer ejercicio el exponente más grande era simplemente el n a la 1, por eso todo lo escribíamos como n a la 1. En el segundo el exponente más grande de la n era n al cuadrado, por eso todo lo escribíamos como n al cuadrado. Si llegáramos a encontrar una expresión en la que, sin importar que diga aquí en el denominador o en el numerador, por ejemplo, dice n a la 5, tendríamos que buscar todo con n a la 5. Esa es una pista. Pero bueno, ustedes lo van a comprobar y la respuesta va a aparecer en 3, 2. Espera un momento. Si llegaste hasta esta parte del video, supongo que fue porque te gustó, te sirvió, porque aprendiste algo nuevo, porque el profesor explica muy bien. Bueno, o por alguna de estas razones. Y si es así, te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole like al video. Ahí abajo, like. Bueno, ahora sí te dejo para que observes la respuesta. En este caso, pues la forma más sencilla sería escribir expresiones con el exponente máximo, como les dije, ¿no? Aquí como el exponente máximo era n al cuadrado, pues tratamos de escribir todo con n al cuadrado para poder eliminar esa n al cuadrado, ¿sí? En este caso, bueno, ya se sabe que esta expresión es positiva y esta también siempre que reemplacemos con números naturales, entonces aquí a la izquierda podemos escribir el 0. No siempre se escribe el 0, a veces hay que escribir números negativos, ¿sí? Eso depende del signo que diga aquí, también del signo que diga aquí. Bueno, entonces cuidado con eso. Ahora, o a veces tenemos que escribir más bien la expresión con las n's acá y aquí un número, ¿sí? Eso depende del ejercicio. Obviamente aquí eran los más sencillos, digámoslo así. Entonces, aquí para encontrar una expresión mayor simplemente escribo el mismo denominador, en este caso la n al cuadrado la escribí igual. Lo que busqué fue una expresión que fuera mayor que esta. ¿Por qué? Porque si a n al cuadrado le sumamos algo más, pues va a dar una expresión con el numerador más grande o mayor, ¿no? Entonces, simplemente lo que hice fue escribir 3n al cuadrado, agregarle un 2 aquí. ¿Por qué? Porque siempre la expresión 3n va a ser menor o igual que la expresión 3n al cuadrado siempre que reemplacemos con enteros positivos, ¿no? Si reemplazamos con el 1 sería 3 por 1, 3, y aquí sería 3 por 1, 3. Si reemplazamos con el 2 sería 3 por 2, 6, aquí 2 al cuadrado es 4, y 4 por 3, 12, entonces esta expresión es mayor. Si reemplazamos con el 3, con el 10, con el 1000, esta expresión siempre va a ser mayor que esta, ¿no? Entonces ya tenemos expresión con todos los exponentes iguales. ¿Por qué se buscan los exponentes iguales? Pues porque se van a poder simplificar. Entonces aquí escribí esta expresión acá. 1n al cuadrado más 3n al cuadrado, eso es 4n al cuadrado sobre 2n al cuadrado, que se pueden simplificar. Nos queda 4 sobre 2, que eso es 2. Como ya encontramos los dos números que acotan, sí, encontramos una cota inferior y una cota superior, pues entonces ya podemos decir que esta sucesión sí es acotada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.